directamente a un caos, a un desorden. Te pido que vuelvas a alinear tu vida a la senda antigua de la palabra de Dios. Y es increíble, hermano. Es increíble, hermano, lo que estamos viendo hoy el día. Y no podemos quedarnos callados ante esto, porque está dentro de la iglesia, está afectando a la iglesia. Se ha levantado una generación de apóstatas que han apostatado la fe, como Pedro en algún momento lo estaba apostatando, que tuvo que ser confrontado y atacado por Pablo. No, escucha bien, no podemos permitir que la fe se siga apostatando dentro de la iglesia. En algún momento lo estaba apostatando, que tuvo que ser confrontado y atacado por Pablo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Mi nombre es Emanuel y bienvenido a Excelencia Cristiana. Quiero compartir un tema importante en la cual yo sé que va a edificar tu vida de una forma muy especial. Incoherencia y Dios. Hemos visto por mucho tiempo cómo hombres de Dios se levantan a restaurar la iglesia, cómo hombres de Dios se levantan y hacen buenas obras, buenos trabajos y hasta dan muchos frutos dignos de arrepentimiento. Pero llega un momento que por X o por Y, esas mismas personas bajan, dejan de ser o de repente ya no consideran lo que antes practicaban. Y uno se pregunta, ¿qué está pasando aquí? ¿O qué fue lo que estaba mal? Que de repente ha cambiado quizá de doctrina, de ideología o quizá de su postura ideológica. Pero quiero leer la palabra de Dios en el libro de Gálatas 2:20. Habla específicamente sobre esto. Pablo hablándole específicamente a Pedro acerca de lo que es su práctica de fe ante los gentiles y ante los judíos. Le dice la siguiente palabra: con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en el Hijo de Dios, en la cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí hay una enseñanza muy importante que debemos de considerar como cristianos. Y es que al momento de nosotros entender que vinimos al Evangelio, que hemos venido al arrepentimiento, nosotros no podemos actuar como entendemos que debemos de actuar, sino como la Biblia nos envía. Aquí Pablo le está diciendo a Pedro: mira, antes yo vivía un mundo, antes yo vivía a mi manera, antes yo vivía como yo consideraba, pero ahora que estoy en Cristo Jesús, estoy crucificado justamente con Él. Mi voluntad, mi propiedad, lo que es mi sentimiento, mis emociones, todo lo que tiene que ver conmigo está crucificado con Él. Por lo cual yo no me mando, por lo cual yo no me gobierno, por lo cual lo que yo hago no lo hago por mí mismo, sino por fe y para la fe. Aquí hay un principio fundamental del cristiano y es vivir a la manera de Dios y es vivir conforme a la voluntad de Dios. Pedro en ese momento había tenido un problema muy fundamental en su vida de fe. Y es que llegó un momento, que Pedro estaba pues despreciando a aquellos gentiles que en un principio él se sentaba y él pues alababa, él comía, él predicaba. Sencillamente porque él tenía miedo a lo que pensaban los judíos, que tenían aún la práctica de la circuncisión o la que no es circuncisión. Y Pedro, al verse en la circunstancia de que estaba delante de los judíos y delante de los gentiles, no tuvo el valor de mantener la postura cristiana que él había tenido en un principio. Más bien, que él, por agradar quizá a su pueblo, quizá para no tener problema con su propio pueblo, comenzó a cambiar de postura, comenzó a cambiar de parecer, comenzó a cambiar de ideología. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que de repente el Pedro que antes comía con los gentiles, ahora menosprecia a los gentiles. El Pedro que antes hablaba con los gentiles, ahora no habla con los gentiles. Ahora considera que está mal hablar con los gentiles. Por eso es que Pablo le habla específicamente. Y lo habla de una forma tan detallada, diciéndole: mira, no seas hipócrita, Pedro. No seas tan hipócrita que antes
tú venías con una postura cristiana, que antes tú venías con una fe abierta, pero ahora te estás basando a lo que es una postura totalmente fuera de la verdad, fuera de Cristo. Una postura que te lleva a lo que es la ley, vivir conforme a la ley. Y si tú vives conforme a la ley, en vano murió Cristo, Pedro. Y así mismo hay veces en nuestras vidas que por X, como decía en el principio, o por Y razón, cambiamos de posturas ideológicas. Y ya lo que nosotros practicábamos, ya lo que nosotros considerábamos, ya lo hemos visto como obsoleto. Y eso está amenazando con la fe de la iglesia, está amenazando con los feligreses de la iglesia, con los siervos, con las ovejas de la iglesia. ¿Por qué? Porque se han levantado en los últimos tiempos gente que están practicando o enseñando ideologías falsas, consideraciones falsas que están lejos de la realidad bíblica. Y esto es muy lamentable. Ahora, hay una incoherencia en todo esto. Hay una incoherencia porque si antes lo que funcionaba para el evangelio, aquellas cosas que funcionaban para que el evangelio tenga gran impacto en la tierra, no están funcionando ahora. Según esas ideologías y esas posturas ideológicas. Que ya aquella fe, aquel movimiento pentecostalismo que antes había en la iglesia, ya no es funcional. Ya no funciona. Ya no es lo correcto. Pero ¿qué estamos viendo en este tiempo? Estamos viendo a un pueblo que se aleja cada día de Dios. Que se aleja cada día de la fe. Que se enfoca más en las cosas materiales y está dejando atrás la espiritualidad. Y por eso ya no hay evidencia. Por eso ya no hay manifestación. Por eso ya no vemos a Dios obrar como antes lo veíamos obrar. Y es increíble cómo estas personas llamadas apóstoles, pastores, maestros, han venido con esas posturas ideológicas a cambiar la fe de la iglesia. Porque cuando Pablo le habla a Pedro, a ver, no era porque sencillamente Pedro entendía esto. Te voy a ser sincero. Quizás si hubiese sido Pedro solamente quien entendía esto, o el problema era Pedro, quizás Pablo no iba a tener ningún problema. El problema estaba de que ya habían los discípulos de Pedro, las personas que estaban alrededor de Pedro, también estaban considerando la misma postura de Pedro. Se estaba convirtiendo ya esa postura en una ideología, en una doctrina dentro del pueblo. Y eso afectaba la estructura completamente de la iglesia. Eso afectaba completamente la estructura de la fe. Pero ¿qué pasa? Que en este tiempo estamos viviendo básicamente lo mismo. Se está repitiendo los tiempos. Hay una incoherencia en lo que hacemos. Hay una incoherencia en lo que practicamos. Si lo que antes funcionaba, si lo que antes era funcional dentro del evangelio y quizás era desorden, quizás era de poco madurez, quizás habían cosas en las cuales sí puedo decir que no pasábamos muchas veces por falta de madurez, por falta de conocimiento. Pero a ver, ¿por qué ahora no estamos viendo la misma manifestación que antes? Si esas cosas no funcionan, ¿por qué no estamos viendo los enfermos sanarse como antes? Si esas cosas no funcionan, ¿por qué ya no estamos viendo aquellas manifestaciones tan poderosas en la cual los demonios salían corriendo, en la cual la gente era restaurada, la gente se convertía por montón en los pueblos y naciones cuando escuchaba un mensaje de Dios? ¿Por qué no vemos eso? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Esto me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención. Porque en Jeremías hay un versículo muy importante, o una historia, o un pasaje bíblico muy importante, que Dios le dice a Jeremías: dile a mi pueblo que se paren los caminos y pregunte por la senda antigua. Escucha bien. Quizás en algún momento el pueblo entendió que estaba bien. Y bueno, quizás no. Porque al momento de Jeremías decirle esta palabra, el pueblo fue muy específico.
Y le dijo, no andaremos, no vamos a hacer así. El pueblo que antes vio la mano de Dios obrando en el desierto, el pueblo que antes vio la manifestación de Dios clara, evidente, palpable en la tierra, a favor de ellos, ahora está diciendo de que esas cosas que antes se hacían, esas cosas que antes se consideraban, se practicaban, ya no le interesan. Es increíble. Y eso es lo que estamos viviendo en este tiempo. Es increíble porque, a ver, Dios te está llamando a volver a la senda antigua. Dios te está llamando a volver a tu fe. Y tú estás comprendiendo que ya lo que antes hacíamos o considerábamos ya no es lo correcto. Yo siempre he predicado con un tema y es la incoherencia al amar a Dios o la incoherencia y Dios. Dios busca gente coherente. Por eso es que la Biblia habla específicamente, Jesús diciendo, por tu fruto te conoceréis. No te dejes engañar por esos falsos profetas que vienen con enseñanzas falsas. No te dejes engañar con esas personas que vienen con enseñanzas que son totalmente erróneas. Él le dice, oye, medir todo por el Espíritu. Porque por tu fruto te conoceréis. Por tu fruto yo voy a saber si realmente tú vienes de parte de Dios o no. Por tus frutos. Entonces ahora, este es un problema que está afectando de forma directa a la iglesia y a la fe de la iglesia. Y no podemos permitir esto que pase en la iglesia. A nivel mundial, se están levantando teólogos, maestros, pastores, obispos, que están dañando el testimonio de la iglesia, que están desviando la iglesia. Y lamentablemente no podemos permitirlo. Porque yo he conocido desde pequeño un poder, una doctrina, un solo evangelio. Y ese evangelio está lleno de manifestaciones y evidencia. La Biblia habla específicamente en el libro de Jeremías 6. Voy a repetir este versículo. Versículo 16. Escuche bien. Así dice Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntar por la senda antigua. Escucha bien. Y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Afanados, preocupados, vivimos constantemente porque se ha llenado nuestra mente, nuestra vida de estas enseñanzas, de estas posturas ideológicas, y no nos estamos dando cuenta. Yo siempre digo una cosa: tú quieres descanso, anda por la senda antigua. Tú quieres paz, anda por la senda antigua. Mientras el pueblo de Dios en Israel estaba de un lado a otro, no tenía control de sí mismo en lo que hacía, Dios le dice: mira, anda por la senda antigua, busca la senda antigua y tú vas a poder descansar. Yo he visto gente que con el tiempo entran en procesos que nunca salen de él. Y siempre están en un proceso. Siempre están en una batalla. Siempre están en una guerra. Y tú te preguntas, pero esta gente no salen de una. ¿Sabes por qué no salen de una? Porque viven en la misma condición. Porque no les preocupa la voluntad de Dios. Porque no les preocupa hacer lo que a Dios le agrada. Y esto es muy preocupante para la fe. Esto es muy preocupante para el evangelio. No, que ya yo antes ayunaba, yo antes siliciaba. Yo recuerdo que en una ocasión yo estaba en la iglesia y estaba tan metido en las cosas de Dios que yo recuerdo que yo le pedí a Dios en el altar: háblame. Le decía a Dios: háblame. Estaba en el altar, duré un buen rato en el altar esperando que Dios me hablara, porque quería escuchar la voz de Dios audible, aunque sea en mi mente, pero no escuchaba nada. Yo siendo nuevo creyente, Y recuerdo que en la iglesia donde me congregaba había una azotea arriba,
Y yo fui allá, que había unos cuartos de oración. Y recuerdo que yo le decía al Señor, ¿tú estás aquí? ¿Estás aquí en el cuarto? ¿Estás aquí en la azotea? Bajé al baño, entré al baño y le dije, Señor, ¿estás en el baño? Me paseaba por la iglesia y le preguntaba, ¿dónde tú estás que no te escucho? ¿Dónde tú estás que no te veo? Yo estaba de silicio, ayuno y oración. Y yo recuerdo que mientras yo tomé ya como la tranquilidad, tomé el espacio para estar en paz, estaba en el altar, me estaba durmiendo y escuché una voz que me dijo, estoy dentro de ti. Estoy dentro de ti. No me busques fuera. Yo vivo dentro de ti. Mientras yo estaba buscando quizá que Dios me hablara audible, Dios me estaba diciendo, yo estoy dentro de ti. Ahora, ¿qué hacía de que yo tuviera esa conexión espiritual con Dios? Es la intimidad. Esa búsqueda constante que yo tenía con Dios. Ahora yo te pregunto, ¿cuáles son aquellas cosas que tú ya estás obviando, ya estás apartando de tu fe, que antes generaba lo que era aquel gozo, aquella alegría que provoca la salvación? ¿Cuáles son esas cosas que ya tú estás apartando o has apartado de ti y de tu fe, que ha traído a tu vida lo que es ansiedad, lo que es tristeza, depresión? ¿Cuáles son esas cosas? Porque yo recuerdo haber leído cuando David estaba pasando por un momento difícil. Le digo, Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Devuélveme el gozo de la salvación, Jehová. Estoy triste, estoy angustiado, estoy ansioso. Devuélveme el gozo de la salvación. David en este momento está reconociendo que no estaba en el mismo lugar donde estaba antes. David no estaba haciendo las cosas que hacía antes, por lo cual él tuvo que ir al altar, hablar con Dios y decirle, Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Aquí estoy de nuevo en el lugar donde yo estaba antes, en el altar, por lo cual te pido, devuélveme el gozo de la salvación. Si estar aquí en el altar es lo que provoca que el gozo de la salvación venga a mi vida, devuélvemelo, Jehová. Hay momentos donde debemos de enfocar nuestra fe, nuestra súplica, pero enfocarla en nuestra intimidad. Enfocarla específicamente en aquellas cosas que Dios quiere que hagamos, en hacer su voluntad. ¿Cuáles son esas cosas que ya tú no estás haciendo que antes hacías? Por eso es que Pablo le dice a Pedro, mira, hey, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo. Más bien Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Lo que Pablo está diciendo, mira, Pedro, esas cosas que yo antes hacía, que estaban malas, que me apartaban de la fe, no pueden venir a mi vida de nuevo. Y le dice también, por más que yo quiera actuar por mis emociones, por más que yo quiera considerar otras cosas, lamentablemente, yo no puedo. Porque yo no vivo. Es Cristo que vive. Ya yo no estoy en mí. Ya yo no tengo parte, no tengo decisión en mí mismo. Es Cristo que tiene decisión en mi vida. Y ahí uno se pregunta, ¿cuál es tu prioridad? ¿O cuál es el enfoque en tu vida? Si es agradar a Dios o agradarte a ti mismo. Porque para agradar a Dios no hay que hacer las cosas considerando que son correctas, sino hacer las cosas que son correctas. Hacer las cosas que están ya escritas, que ya están consideradas por la Biblia, que están escritas por la Biblia, para practicar nuestra fe, para la eficiencia de nuestra fe y del evangelio aquí en la tierra. Hace poco había visto unos videos
donde hay cristianos hablando entre ellos, criticando fuertemente, atacándose en un debate. Y el tema era la ropa. El tema siempre controversial en el evangelio, que ha venido durante mucho tiempo, pero ahora más, es la ropa. Donde yo veía una sierva que antes era primitiva, pero supuestamente en la iglesia donde ella estaba, la maltrataron, la humillaron. Ella se fue para una iglesia más moderna. Sencillamente porque las personas que vestían de esa manera, como ella vestía antes, fueron quienes la maltrataron. Por lo cual, como vestían de esa manera, yo me voy para otra iglesia a buscar quizá una paz, quizá un apoyo. Pero yo veía cómo se confrontaban entre ellos y se atacaban el uno al otro. Y a mí me dio mucha pena y me dio mucho miedo. Porque si ese es el evangelio que hoy se está practicando, lamentablemente no está siendo eficiente. Me dio mucho miedo. ¿Por qué me dio mucho miedo? Porque yo tengo muy poca edad y había conocido un evangelio de fe, de esperanza, de buenas nuevas de salvación. Pero ahora estoy viendo un evangelio de lo que es tiranía, de lo que es debate, de lo que es qué es correcto, qué no. Ahora de diferentes posturas ideológicas. Ahora hay Pedros, ahora hay Pablo, ahora hay Apolo. Ahora hay diferentes posturas. Y viven peleando entre ellos, viven atacándose entre ellos. Y el impío mirando y el impío viendo de que, lamentablemente, ese no es el evangelio que ellos quizá en algún momento escucharon. Y he escuchado personas diciéndome, a veces, o he escuchado gente que está hablando y me han dicho a mí personal que ese tipo de evangelio le da hasta miedo. Porque si son entre ellos o si es entre nosotros que somos cristianos, ¿qué sería? ¿Qué sería? Si, imagínese, uno de esas personas delante de un inconverso. ¿Y qué ha pasado otras veces? Dijo que sí o qué, que tú vas para el infierno, que si no te arrepientes va a pasar esto, aquello. Cristo fue muy específico. Cristo trajo la buena de salvación. Y cuando Cristo hablaba sobre sepulcros blanqueados, hablaba específicamente acerca de los principales de las sinagogas que estaban siendo mentirosos e hipócritas con el pueblo. Porque querían añadir al pueblo cosas que ellos no hacían. Pero yo quiero decirte hoy, tú que estás viendo este video, no seamos incoherentes. No seamos incoherentes. Y la incoherencia se basa principalmente en la falta de frutos. Porque si tú estás viendo que algo no funciona, no lo sigas practicando. Si tú estás viendo de que algo no da el resultado que antes daba de fe, no lo sigas haciendo. Entonces hay gente que son muy transigentes en el tema. No, que eso es lo correcto, que eso es lo correcto, que eso es lo correcto. A ver, ¿cuáles son tus frutos? ¿Cuáles son tus frutos? ¿Cuáles frutos da esa postura? ¿Da controversia? ¿Da chisme? ¿Da enemistad? ¿Trae problemas? ¿Decepción? ¿Depresión? ¿Ansiedad? Porque si dan esas posturas, te voy a decir una cosa. Está siendo incoherente. Aleluya. Estamos siendo incoherentes. Porque, a ver, yo conozco un evangelio. Yo conozco una manifestación. O diferentes manifestaciones. Yo no conozco a un Dios. Yo conozco a un Dios. Que los frutos del Espíritu es amor, unidad, benignidad, apoyo mutuo, la fraternidad, amor por los pobres, por las personas indigentes, el servicio. Yo conozco esos frutos. Por lo cual te digo, si tú no estás siendo coherente con estos frutos, y estás obteniendo otros resultados, estás en el camino incorrecto.
Y te diré lo mismo que le dijo Jehová a Jeremías para que le hablare al pueblo. Paraos en los caminos y pregunta por la senda antigua y anda por ella y encontraréis descanso. Tantas controversias, tantos ataques, tanto chisme, tanta tiranía. No vives en paz. No vives tranquilo. ¿Por qué? Porque no estás en la senda antigua. Aquella que muchas veces tolera. Aquella senda antigua que tolera quizá el comportamiento de mi hermano por inmaduro. Aquella senda antigua que tolera quizá lo que alguien hacía más mal, y lo que hacía era que lo restauraba y no lo atacaba ni lo señalaba. Si tu vida está yendo completamente a un caos, a un desorden, te pido que vuelvas a alinear tu vida a la senda antigua de la palabra de Dios. Y es increíble, hermano. Es increíble, hermano, lo que estamos viendo hoy el día. Y no podemos quedarnos callados ante esto, porque está dentro de la iglesia, está afectando a la iglesia. Se ha levantado una generación de apóstatas que han apostatado la fe, como Pedro en algún momento lo estaba apostatando, y que tuvo que ser confrontado y atacado por Pablo. No, escucha bien, no podemos permitir que la fe se siga apostatando dentro de la iglesia, porque vamos a perder la victoria. Lamentablemente, llegó el momento de que nosotros entendamos, escuche bien, que entendamos que si nosotros no nos volvemos a la senda antigua del evangelio, vamos a perder la batalla. Vamos a perderla. Y estoy hablando de forma personal, porque esto es personal también. Aparte de que existe un vínculo, una unión, un cuerpo, pero te diré una cosa, la salvación es individual. La salvación es individual, y como es individual la salvación, entonces vas a perder la batalla. Yo recuerdo que en Hechos pasó un acontecimiento importantísimo, y es que los principales de la sinagoga enfrentan a Pedro, buscan a Pedro y lo pusieron delante de todos. Y al ver que Pedro hablaba con tanta fluidez, se sorprendían, porque Pedro era un tipo de poco hablar, de muy poco hablar. Era de mucho opcional. Por eso cuando estuvo en el monte con Jesús, que iba a ser entregado, dice la Biblia que él agarró una espada, un machete, a un buen dominicano, agarró una herramienta y le mochó la oreja a aquel guardia. ¿Que tuvo que venir Cristo? Ok, Pedro, esto no es con espada, esto no es con herramienta humana, esto es con lo espiritual, esto es con el amor. Y le pegó la oreja a aquel guardia. Y ahora Pedro está delante de la sinagoga, delante de aquellos principales que ellos conocían bien a Pedro, conocían lo bruto que era Pedro. Y le preguntan, bueno, entre ellos comienzan a conversar. Y se dice acá, pero vamos a dejarlo tranquilo, porque si este no viene de parte de Dios, va a pasar como ha pasado con muchos que han venido, que han llegado predicando y de repente, puf, cae. De repente, puf, se va. De repente, puf, ya deja de existir. No están ahí. Alteran tanto su espiritualidad que de repente desaparecen. Y los principales se pusieron de acuerdo. Ok, está bien, es cierto. Si Pedro no viene de parte de Dios, él va a caer solo. Y eso está pasando. De que vemos gente que de repente puff, explotan como evangelista, como profeta, como misionero, pero de repente caen solo. Porque han alterado el tiempo, han alterado la doctrina, han alterado lo que es la palabra que en un momento ellos aprendieron. La han alterado. Y cuando tú alteras algo, te intoxica y te mata.
Cuando algo está adulterado, alterado, escuche bien, te mata. Te mata. Y yo recuerdo que yo estaba en el monte orando con unos hermanos y estábamos en la parte más alta del monte. Había una parte que era más profunda, más baja. Y yo escucho la voz de Dios que me dice: Manuel, quiero que desciendas a la parte más baja del monte, que te voy a enseñar algo muy importante. Y recuerdo que cuando bajé, escuché la voz de Dios que me dijo: escucha esto. Manuel, quiero que profundices en mi palabra. Quiero que te llenes de mi palabra. Porque en la profundidad es que tú puedes crecer, no en la altura. Y me puso un ejemplo. Había un árbol un árbol de coco de agua. Y recuerdo que el Señor me dijo: así como ese árbol cayó, míralo ahí que está en el piso, por falta de raíz, de profundidad, así caen muchos. Ellos crecen alto, alto, alto. Su tamaño es muy alto, muy explosivo. Pero si no tiene profundidad, cuando viene el viento, ¡puf!, eso alto se cae. No sé si usted está consciente que cuando algo está muy alto, tiene más posibilidad de que la brisa lo impacte de forma directa. Pero cuando algo está bajito, la posibilidad es menos. Entonces, el Señor me decía: cuando esas personas crecen y crecen y crecen y crecen sin profundidad, llega un momento que el viento lo derriba. Y es tanto así que el Señor me dijo: por la viejez se secan y se envejecen pronto, por no tener profundidad. Porque la profundidad del árbol lo que hace que busque vida, agua, busque vida, alimentación. Pero cuando el árbol no tiene profundidad, se seca, envejece. Y así hay mucha gente en este tiempo que están envejeciendo en la fe por falta de profundidad. Están envejeciendo en su fe. Están envejeciendo porque les falta profundizar en el evangelio. Pensaron que su altura lo iba a mantener de pie. Pensaron que quizás su renombre lo iba a mantener de pie. Pensaron quizás que su fama en el mundo, en el país, en Latinoamérica, en América completa, en Estados Unidos, que han viajado a Colombia, que han viajado a Puerto Rico, que han viajado a El Salvador, pensaron que eso lo iba a mantener de pie. Pensaron que eso era todo en la fe, pero se olvidaron de la profundidad. Y por eso es que vemos gente que por tiempo vienen, pero así mismo se van y desaparecen, porque nunca profundizaron en su fe. Nunca profundizaron en la palabra. Pero quiero decirte, escúchame bien, es momento de profundizar. Pablo estaba muy consciente de aquellas cosas que había aprendido. Y Pablo no anduvo con Jesús. Pablo no caminó con Jesús físicamente. Pero Pedro sí. Pedro sí. Y como Pedro era un discípulo directo de Jesús, que había caminado con Jesús, la gente era engañada rápida por la postura de Pedro. Pero tenía una cosa. Pablo, aunque no anduvo con Jesús, aunque no caminó con Jesús, nunca olvidó el enfoque de su fe. Nunca olvidó aquellas cosas que eran coherentes ante su fe o ante Dios. Nunca olvidó eso. Pablo nunca olvidó que aquellas cosas, escucha bien, aquellas cosas que el Señor le había enseñado, debía de practicarla y llevarla a cabo pie a la letra. Entonces, ¿por qué vienes con doctrina diferente? ¿Por qué vienes con una fe diferente? ¿Por qué vienes con posturas diferentes? Si el Señor te ha dado las herramientas para tener victoria.
¿Por qué? El Señor le dice, párate en la senda antigua. Pregunta, perdón, por la senda antigua. Párate en los caminos y encontraréis descanso eterno. Descansa. Descansa, hermanito. Descansa. Descansa. Vuelve a la palabra. Amén. Vuelve. Volvamos juntos a la palabra. Para que pueda descansar. Para que esa angustia, para que ese estado de conciencia culpable, mentirosa, falsa, se vaya de tu vida. Necesitas descansar. Necesitas volver al altar del Señor, a la doctrina que el Señor te ha enseñado. Necesitas enfocarte de nuevo. Necesitas volver de nuevo. Necesitas considerar estas cosas de nuevo. Y créanme, yo tengo muy poco tiempo en el Evangelio. Muy poco tiempo en el Evangelio. Tengo aproximadamente de 10 a 11 años. Y yo recuerdo que cuando yo me convertí, el mensaje en aquellos tiempos era: arrepentíos y convertíos porque se ha acercado el reino de los cielos. El temor entró en mí. El Espíritu Santo me habló. Y yo me arrepentí. Me convertí al Señor. Y hasta ahora hemos perseverado. A Dios es la gloria. El enfoque de ese tiempo en el Evangelio, hace 11 años atrás, 10 años atrás, era la fe, era el arrepentimiento, era la conversión. Pero ahora es muy distinto. Y me da mucho miedo a estas cosas. Me da miedo porque no fue lo que aprendí. Me da miedo porque no funciona. Y estos minutos quiero que sea de reflexión a estas palabras. De reflexión a estas palabras. Vuelve al altar. Vuelve a lo que Dios te ha ordenado que hagas. Vuelve a estas palabras y encontrarás descanso. Mi herramienta o la herramienta que yo le doy en este momento es: vuelve al Señor y encontrarás descanso eterno. Vuelve a la fe y encontrarás descanso eterno. Vuelve al Señor aquellas posturas que antes tenías. Vuelve al ayuno. Vuelve a la oración. Vuelve de nuevo y encontrarás descanso eterno. Y termino leyendo esta palabra de nuevo. Con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, en la cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios te guarde. Recuerda, sé coherente al momento de amar a Dios. Que Dios te bendiga.